Hola a todos, mi nombre es Milton Giovanni Atauchi, soy estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Ciencias Experimentales. Es el segundo video sobre bioquímica. Vamos a continuar hablando sobre la clasificación de los seres vivos, que es parte de los fundamentos celulares. Al hablar de la clasificación de los seres vivos, tenemos que tomar en cuenta que las relaciones filogenéticas se ilustran a menudo mediante un árbol genealógico, como podemos ver en la imagen. Este árbol se basa en la similitud de las secuencias nucleotídicas de los ARNs ribosómicos de cada uno de los grandes grupos que se encuentran en la Tierra. Todos los organismos vivos pertenecen a uno de estos grandes grupos, que se representan en las tres ramas de la evolución, como podemos ver aquí, y que todas estas surgen a partir de un progenitor común. Investigaciones químicas y genéticas se pueden distinguir en dos grandes grupos, bacterias y arqueas, como las más antiguas. Las bacterias habitan en el suelo, en aguas superficiales y en tejidos y de otros organismos, y también en organismos que se encuentran en descomposición. Muchas especies de arqueas habitan en medios muy extremos, lagos salinos, fuentes termales, ciénagas altamente ácidas y las profundidades de los océanos, lugares en los cuales es increíble pensar que exista vida. También todos los organismos eucarióticos que constituyen al tercer dominio, Eukarya, evolucionaron a partir de la misma rama que dio origen a las arqueas. Los eucariotas están, por tanto, más estrechamente relacionados con las arqueas que con las bacterias. Bueno, dentro de los grandes dominios de las bacterias y las arqueas, existen subgrupos que se distinguen por sus hábitats. Ya, como podemos ver en este gráfico, podemos encontrar hábitats aeróbicos y anaeróbicos. Los aeróbicos son aquellos que, de cierta forma, los seres vivos que necesitan de oxígeno, y los anaeróbicos que no necesitan de oxígeno. Ya, muy bien, y prácticamente esta imagen, la que podemos ver, representa a los organismos que pueden clasificarse según su fuente principal de energía. Ya, los organismos pueden clasificarse en base a su forma de obtener la energía y el carbono que necesitan para la síntesis de material celular. Se pueden establecer dos amplias categorías en base a la fuente de energía. Los fotótrofos recolectan y utilizan la luz solar, mientras que los quimiótrofos, como podemos ver, obtienen su energía a partir de la oxidación de combustibles químicos. Ya, muy bien, los cuatro elementos más abundantes en los organismos vivos, hablando por porcentajes, decimos que son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, que en conjunto representan el 99% de la masa de las células. Son los elementos más ligeros, capaces de formar 1, 2, 3 y muchos más enlaces covalentes. En general, los elementos más ligeros forman los enlaces más fuertes. Ya, la química de los organismos vivos se organizan alrededor del carbono, que representan más de la mitad del peso de las células. El carbono puede formar enlaces simples con átomos de hidrógeno y tanto enlaces simples como dobles con los átomos de oxígeno y nitrógeno. La capacidad de los átomos de carbono para formar enlaces simples, es decir, carbono-carbono, son muy estables. Resulta de una gran trascendencia en la biología. Ya, por su parte, los átomos de carbono enlazados covalentemente en las biomoléculas pueden formar cadenas lineales, ramificadas y estructuras cíclicas. Es decir, no existe un átomo tan versátil como el carbono. Ningún otro elemento químico puede formar moléculas con formas y tamaños tan diferentes o con tanta variedad de grupos funcionales. También puede considerarse que la mayor parte de las biomoléculas son derivados de los hidrocarburos, con átomos de hidrógeno reemplazados con una amplia gama de grupos funcionales que confieren propiedades químicas específicas para dar lugar a las diferentes familias de compuestos orgánicos.
Las familias más comunes de compuestos orgánicos son los alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. Las macromoléculas son las principales constituyentes de las células. Gran parte de estas moléculas son construidas a partir de precursores relativamente simples. Los polímeros más cortos se denominan oligómeros, que significa pocos. Las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos son macromoléculas compuestas de monómeros de masa molecular igual o inferior a 500 micras. La síntesis de macromoléculas es una de las actividades celulares que más energía consume. Las macromoléculas pueden formar posteriormente estructuras supramoleculares complejas, dando lugar a unidades funcionales tales como los ribosomas. Las proteínas, largos polímeros de aminoácidos, constituyen, excluyendo el agua, la fracción celular más importante. Algunas proteínas tienen propiedades catalíticas y actúan como enzimas, y otras sirven como elementos estructurales receptores de señales o transportadores que acarrean sustancias específicas hacia o desde el interior de la célula. Por otro lado, los ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN, son polímeros de nucleótidos que almacenan y transmiten la información genética. Y algunas moléculas de ARN desempeñan papeles estructurales y catalíticos en complejos supramoleculares. Por otra parte, los polisacáridos son polímeros de azúcares simples, tales como el ejemplo que siempre se ve, la glucosa. Tiene tres funciones principales: sirven como almacén de combustible energético y como componentes estructurales rígidos. Por su parte, los lípidos derivados de hidrocarburos insolubles en el agua sirven como componentes estructurales de las membranas, además de ser una reserva de combustible rico en energía. Ahora hablaremos sobre la estructura tridimensional, que lo podemos describir en términos de configuración y conformación. Los enlaces covalentes y los grupos funcionales de las biomoléculas son de importancia central para su función. Del mismo modo que resulta de crucial importancia la distribución de los átomos de una biomolécula en el espacio tridimensional. Los compuestos de carbono existen normalmente como estereoisómeros, moléculas que contienen los mismos enlaces químicos pero con diferente configuración o distribución espacial de sus átomos constituyentes. Como podemos ver, aquí tenemos dos ejemplos de moléculas, el ácido maleico y el ácido fumárico. Estos compuestos son isómeros geométricos o isómeros cis-trans. Difieren en la disposición de sus grupos constituyentes con respecto al doble enlace que no posee capacidad de rotación. El ácido maleico es del isómero cis y el ácido fumárico es el isómero trans. Cada uno de ellos es un compuesto bien definido que puede ser aislado y purificado. Muy bien, como podemos ver en la segunda imagen, esto sería otro tipo de estereosimería. Los cuatro sustituyentes diferentes unidos a un átomo de carbono tetraédrico pueden ordenarse en el espacio de dos maneras diferentes. Es decir, tener dos configuraciones, dando lugar a dos estereoisómeros con propiedades químicas similares o idénticas, pero que difieren en alguna propiedad física o biológica. Se dice que un átomo de carbono con cuatro sustituyentes diferentes es asimétrico, y los carbonos asimétricos se denominan centros quirales. Como podemos ver, tenemos una molécula quiral y una molécula aquiral.